Capítulo 1. David en la Ciudad Blanca. Encuentro con la discriminación y la esperanza. Había una vez en algún lugar muy lejano una cabaña dorada con 4 pinos muy delgados con diferentes colores. En la gran cabaña vivía un anciano llamado Johan y su hijo llamado David. David era un niño muy alegre, muy risueño y muy amable, con hermosos rizos y pecas en su rostro. Un día como hoy, David cumplió al fin sus 9 años y su padre Johan decidió que ya era hora que su hijo aprendiera más sobre el mundo y conociera lo maravilloso que existía en él a través de los libros y cuentos mágicos que se leían en la academia infantil. Johan y su hijo emprendieron un viaje hacia la academia, que se encontraba en la capital, y para poder llegar hasta allí tuvieron que dormir en la intemperie a merced de la luna y viento, que hacían conspiraciones para llevar frío y confusión a la mente de los viajeros. Fueron 3 días y 3 noches que tardaron el padre y el hijo para llegar a la capital que tanto habían querido. Al llegar a la capital, la cual tenía como nombre la Ciudad Blanca, quedaron fascinados al ver que toda la ciudad tenía lindas casas y edificios totalmente blancos, cual nieve recién caída del cielo. El color blanco de las casas era tan limpio que incluso el brillo del sol se reflejaba en algunas partes de la ciudad. David, emocionado, decide pedirle permiso a su padre para ir al centro de la capital, donde existía un parque gigantesco con muchos juegos para la diversión de los niños y niñas. Al llegar al centro de la Ciudad Blanca, David pudo observar la mirada de todos los presentes niños y adultos del lugar que recaían sobre él. Los ciudadanos del lugar nunca habían visto un niño con rizos, cual color avellano y pecas semejantes a leves besos del sol. Unos niños se acercaron a David y le preguntaron que de dónde venía, a lo que David les dijo que él y su padre provenían del bosque, un bosque muy lejano de la capital, sobre unas montañas que parecían chocar con el cielo por las noches, donde si extendías tus manos podías tocar las nubes y las estrellas. Los niños, al escuchar la palabra bosque sobre montañas, repentinamente sintieron un profundo terror, donde seguidamente uno de ellos gritó: ¡salvajes! Unos salvajes han llegado a la ciudad. Todos los niños deciden correr despavoridos de David, donde produjeron una tristeza tan inmensa en David que decidió correr hacia donde estaba su padre Johan. Pero de camino a casa logró observar un circo donde unas personas diferentes a las de la ciudad comenzaron a salir de una gran carpa. David decide ir a echar un vistazo y logra observar cómo estas personas eran felices, siendo rodeados entre ellos mismos sin importancia de su físico o su personalidad. David decide ir y presentarse con ellos y ser sus amigos, pensaba él. Sin embargo, recuerda lo que acababa de vivir y con el miedo que se escapaba entre sus manos, decide irse a ver a su padre a su nueva casa. Las horas pasaban para Johan el padre de David, y él se preguntaba dónde se pudo haber metido este niño, en un lugar tan nuevo e inmenso como lo es la capital. Johan decide salir de su casa y buscar a su hijo, y al abrir la puerta ve a David a través de la puerta sollozando con lágrimas en los ojos hasta más no poder. Johan abraza a su hijo y le pide disculpas por no haberle explicado anteriormente por qué las personas de la ciudad ven de mala manera a los forajidos o viajantes extranjeros. Johan comienza a contarle una historia muy antigua a su hijo, donde se señalaban características como la discriminación y la expansión de rumores de caníbales o humanos salvajes por la iglesia. David logra pensar sobre cómo fue tratado y cómo se sintió mal por ser discriminado sin siquiera ser conocido, y sobre cómo principalmente la diversidad religiosa hizo que muchas personas piensen que las personas que viven alejadas de la sociedad sean tachadas automáticamente por personas salvajes y sin ley. Pasaron los días y David ingresa con miedo a la academia, miedo de pensar en cómo los niños y niñas lo tratarán por ser una persona proveniente de otro lugar. Sin embargo, al entrar al salón de clases, observa cómo muchos niños son diferentes unos de otros. La maestra le da la bienvenida a todos sus estudiantes con una linda sonrisa y una voz melódica que le recordaba el canto nocturno de la luna que posaba sobre las colinas más verdes y bellas.
El estar en un entorno muy familiar para él lo hizo sentirse muy seguro, como en casa, fuera de peligros verbales que dañarían incluso al más fuerte. Al terminar la clase, David le cuenta a su padre la maravillosa experiencia que obtuvo en su primer día de clases y sobre cómo se volvió su segundo lugar más seguro en su nueva vida. Capítulo 2. Descubriendo la magia de la ansiedad y la fantasía. Al pasar de los días, David se fue acostumbrando a que existen personas tanto buenas como malas y discriminatorias, tanto en los diferentes tipos de personas, sean parecidas a ellas mismas o no, ya que existen personas buenas a las cuales no les importa la apariencia o tontos rumores religiosos. A medida que David se adapta a su nueva vida en la Ciudad Blanca, su mundo se expandía y se llenaba de experiencias maravillosas. La academia infantil se convirtió en su refugio, un lugar donde aprendía sobre el mundo a través de libros y cuentos mágicos que leía con sus compañeros. Cada día descubría algo nuevo y emocionante, desde historias sobre dragones y hadas hasta lecciones sobre la historia y la ciencia. David hizo amigos en la academia, amigos que lo aceptaron tal y como era, y compartieron con él su pasión por la magia de los libros. Juntos exploraron los rincones más oscuros de las bibliotecas y se aventuraron en los mundos de fantasía que los libros les ofrecían. Pronto, David se convirtió en un narrador talentoso, capaz de transportar a sus amigos a tierras lejanas con sus propias historias llenas de criaturas fantásticas y aventuras épicas. Pero el mundo de David no solo se limitaba a la academia. Cada vez que salía a explorar la ciudad descubría nuevas maravillas. En un parque escondido encontró un árbol mágico que brillaba con luces de colores en la noche y le susurraba cuentos de antaño. En un mercado callejero conoció a un vendedor que vendía relojes que podían detener el tiempo y le llevarían a momentos del pasado. David aprendió que en la Ciudad Blanca la magia y la fantasía estaban en todas partes y sabía cómo buscar. Un día, mientras exploraba los callejones de la ciudad, David descubrió un portal antiguo a medio de la plaza. Sin pensarlo dos veces, decidió cruzarlo. Del otro lado se encontró un mundo completamente diferente, un mundo donde los árboles cantaban, los ríos brillaban con un resplandor mágico y las criaturas parlantes lo recibieron con alegría. David había entrado en un reino de fantasía pura. En este mundo, David conoció a un dragón sabio que le enseñó el arte de la alquimia y juntos crearon pociones mágicas que podían curar heridas y traer sueños a la realidad. Exploró bosques encantados, navegó en ríos misteriosos y se hizo amigo de criaturas que solo había recorrido. Aprendió que la verdadera magia está en el corazón de las personas, criaturas, en la amistad, la empatía y el amor. Con el tiempo, David regresó a su mundo, la Ciudad Blanca, pero ahora llevaba consigo la magia y la sabiduría que había adquirido en su viaje. Compartió sus experiencias con sus amigos de la academia y juntos comenzaron a explorar el mundo de la fantasía que existía dentro de cada uno de ellos. La ciudad ya no era un lugar de miedo y discriminación, sino un lugar donde la diversidad era celebrada y la magia estaba en todas partes. La historia de David se convirtió en una leyenda en la ciudad, una historia que recordaba a todos que la magia y la fantasía pueden encontrarse en lugares más inesperados y que la verdadera riqueza de la vida se encuentra en la amistad, la empatía y la vida. Y así, recorriendo la odisea de David, la ciudad se llenó de un espíritu de apertura y maravilla, donde los cuentos mágicos se volvieron parte de la vida cotidiana y las diferencias se celebraban en lugar de promesa. Capítulo 3. El encuentro de dos mundos, amistad y narración. David, en uno de sus habituales días en la academia, se encontraba tranquilamente en clase con sus compañeros cuando ocurrió algo inesperado: la presentación de una nueva compañera. Ella respondía el nombre de Carla y resultó ser originaria de un país llamado Bronx, conocido por su exquisita comida, que incluía pastas, quesos, pizza y vinos, así como también impresionantes lugares para visitar, como museos llenos de obras maestras, enormes bibliotecas y atracciones de gran belleza. Carla, proveniente de un país rico en culturas y estructuras elegantes, parecía menos impresionada por la capital.
a la que se referían como ciudad blanca, de lo que David y sus amigos esperaban. Sin embargo, en lugar de juzgar, decidieron compartir con ella las diversas formas en las que se divertían y conectaban en su entorno. David describió cómo Víctor se sumergía en los libros, convirtiendo la lectura en una experiencia casi real, lo que permitía entender mejor las historias y disfrutar de mundos de fantasía. Germán, por su parte, era tan creativo que podía dar vida a sus propios libros para expresar sus ideas. David resaltó su habilidad para escuchar y apoyar las historias de los demás, lo que inspiraba a crear narraciones basadas en cuentos y experiencias. Carla, después de conocer las habilidades únicas de sus nuevos amigos, mencionó que no necesitaba imaginar, ya que en su país disfrutaba de maravillas tangibles, como museos, librerías, restaurantes y hasta un coliseo. Aunque no tenía tanto aprecio por una torre inclinada, David le explicó que existían muchos tipos de narraciones, incluyendo las que relatan expresiones y realidades, permitiéndole modificar elementos, como la mencionada de la torre, para que se ajustara